estamos viendo el gran territorio que ocupaba Rusia en esa época. Sin embargo, no contaba con los medios para dar de comer a su población cercana a los 100 millones de habitantes. El Imperio Ruso era gobernado por los zares. ¿Qué significa zar? La palabra zar proviene del latín César y fue adoptado por los gobernantes rusos desde el siglo XVI. La familia Romanov se mantuvo en el poder de ese país desde 1613 hasta 1917, rodeada de poder, lujos y riqueza. A finales del siglo XVIII, cuando los países de Europa Occidental desarrollaban fuerte industria y tecnología, el Imperio Ruso mostraba un gran rezago. El desarrollo industrial era escaso y estaba dominado por países extranjeros como Francia, Alemania e Inglaterra. Los trabajadores y campesinos carecían de lo más indispensable. Tan es así que había obreros que tenían que vivir en total hacinamiento, es decir, amontonados en casa cuartel o en los mismos lugares de trabajo. La situación en el campo, de igual manera, mostraba un gran rezago en la productividad, al imperar un sistema social y económico basado en la servidumbre del campesino al señor terrateniente, propietario de extensas tierras de cultivo. Durante siglos, los campesinos del Imperio Ruso habían sido considerados siervos al servicio de los grandes propietarios de tierras, sin poseer elementales derechos. En 1861, por un afán de modernizar el imperio, el zar decretó una ley en la que liberaba a los campesinos de la servidumbre, y con ello pudieran adquirir sus propias tierras y trabajarlas individualmente. Pero después de 20 años de firmado el decreto, la mayoría de los campesinos no se habían beneficiado y existía gran crisis agrícola con resultados de hambre en la población campesina. Las tierras cultivables se hallaban distribuidas de la siguiente forma. Las familias poseedoras de grandes latifundios poseían un promedio de 2.300 hectáreas cada uno. Los llamados terratenientes capitalistas eran propietarios de un promedio de 46 hectáreas por familia. Los medianos propietarios contaban con 15 hectáreas en promedio por familia. La mayor parte de su población campesina, un 80%, subsistía en una pobreza extrema. Contaban con un promedio de 7 hectáreas por familia. En las ciudades se hallaban los obreros o proletarios que trabajaban en las fábricas 14 y hasta 18 horas diarias a cambio de un salario bajo. Sus condiciones de vida eran precarias e insalubres. Por su parte, la clase media buscaba una participación política con la que pudiera elegir a sus gobernantes. Se interesaba en el cambio político. El año de 1905 fue definitivo en el proceso de cambios políticos y sociales que se dieron en el territorio ruso. Un hecho importante que motivó la protesta y la acción de los obreros fue el despido de 4 importantes miembros de la mayor industria metalúrgica de Moscú. Todo esto provocó diversas manifestaciones en oposición al régimen zarista, entre ellas la del Domingo Rojo o Domingo Sangriento. El 9 de enero de 1905, un grupo de obreros se manifestaba por las calles de Moscú. La multitud marchaba tranquila mientras entonaba cantos e himnos patrióticos. Su propósito era entregar un pliego petitorio al zar. El ir en son de paz no les sirvió de nada. Fueron reprimidos por el ejército del zar. Este hecho, aunado a la crisis política y económica, motivó que miles de obreros se lanzaran a la huelga en todo el territorio del Imperio Ruso.
Otro suceso importante de ese año fue que a la par de las huelgas se sublevó la tripulación del acorazado de Potemkin, que se encontraba en el Mar Negro. De inmediato, el zar envió al San Jorge, otro buque, a meterlos en orden. Sin embargo, su tripulación también se rebeló. La oposición al zar cada vez alcanzaba a capas más amplias de la población, incluyendo pueblos dominados por el Imperio ruso, como los judíos, los armenios, los lituanos, los polacos. La gente estaba disgustada por las grandes desigualdades que había, por la política del zar y porque Japón destruyó la flota y ganó la guerra que sostenía contra Rusia en mayo de 1905. Cobraron vital importancia los partidos políticos que agrupaban a campesinos, obreros, a la clase media y a los terratenientes medianos. Entre los más destacados estaban la Unión Campesina de toda Rusia, que luchaba porque se repartiera la tierra entre los campesinos. Un partido formado por dueños de industrias rusas fue el Partido Demócrata Constitucionalista, cuyas iniciales en ruso eran K y D, y por eso se le conocía como el Partido de los Cadetes. Otro partido que fue creciendo en importancia, el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, agrupaba a trabajadores, destacando a los de ferrocarriles y las imprentas, quienes apoyaban la huelga.